Pues hoy quiero hablarte acerca de tu trabajo. El tema, la plática de hoy es Dios también está en tu trabajo. Yo quiero comenzar hoy la plática con una pregunta. ¿Quiénes trabajaron esta semana? Levanta la mano alto. ¿Cuántos de ustedes trabajaron esta semana? La mayoría de ustedes, ¿verdad? Algunos se levantaron antes de que saliera el sol, agarraron su ropa, prepararon su lonchera y manejaron hasta una construcción. Otros se pusieron un uniforme o una identificación. Algunos trabajaron frente a una computadora. Otros cuidaron niños, atendieron clientes, limpiaron casa, repararon máquinas, prepararon su salón de clases porque ya próximamente empiezan las clases, o administraron un negocio. Y quiero decirte esto: quien cuida su hogar, atiende a sus padres, o inclusive si eres un estudiante o estás en la búsqueda de un empleo remunerado, quiero decirte que tú también estás trabajando. Trabajar es cultivar. Trabajar es cuidar, es ordenar, es crear y contribuir al bien de otro, recibamos salario o no. Thomas Nelson, un pastor en Cincinnati, dice: nuestra contribución humana a la creación continua de Dios y al bien común lo podemos definir como trabajo. Y esto es importante porque Dios crea y nosotros desarrollamos. Dios crea y nosotros cultivamos el potencial que Él colocó en su creación. Sin embargo, para muchos cristianos lamentablemente existe una dicotomía, existe una separación, una división silenciosa, y piensan que el domingo le pertenece a Dios y el lunes le pertenece al jefe. Pero la realidad es que no es así. Alguna gente, sin embargo, piensa que nosotros adoramos aquí y trabajamos allá. Aquí sentimos que hacemos algo espiritual y allá solamente tratamos de sobrevivir, deseosos que llegue el viernes. Sin embargo, Dorothy Sayers, una gran teóloga y escritora durante la Segunda Guerra Mundial, ella dijo lo siguiente: ¿cómo puede alguien seguir interesado en una religión que parece no tener interés, refiriéndose al trabajo, en 9/10 parte de su vida? Ella le escribe una carta a la iglesia de su época y cómo la iglesia había descuidado y discipular y hablar acerca de nuestra vida laboral y lo que Dios tiene que decir acerca de eso. Y esa es la pregunta básica de hoy. ¿Tiene Dios algo que decir acerca de tus 8, 10 o 12 horas de lunes a viernes? ¿Está Dios interesado en tu taller, en tu negocio, en tu salón de clases, en tu cocina, en tu camión o en tu negocio o en tu casa? La respuesta bíblica es absolutamente que sí. Un rotundo sí. De hecho, la Biblia no comienza ni con una reunión, ni un culto, ni una prédica, ni un equipo de alabanza. La Biblia comienza con Dios trabajando. ¿Está conmigo hasta aquí? Entonces, hoy vamos a recorrer 4 escenas, diga 4 escenas de la historia bíblica. Vamos a comenzar en un jardín, vamos luego a hablar de espinas, luego vamos a hablar de una ciudad y vamos a hablar del altar y luego de la ciudad. En esas 4 escenas vamos a descubrir lo que Dios piensa acerca de nuestro trabajo. Vamos a comenzar en el jardín porque allí fue donde el trabajo fue creado. En el jardín el trabajo fue creado y fue creado bueno. De hecho, en Génesis capítulo 1 se presenta a Dios separando, trabajando, creando y organizando, dando forma. Y al final de cada etapa Dios mira su trabajo. Y en el primer verso, la primera vez que lo dice es el verso 10. Y Dios consideró que era bueno. Y de hecho, cuando termina la creación, hace una declaración en el verso 31 de ese primer capítulo de Génesis. Y dice: Dios miró lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Dios no trabaja porque le falta algo. Dios trabaja porque su bondad, desde su bondad se desborda en creatividad, en belleza y en vida. De hecho, Jesús en el Nuevo Testamento dice: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Pero vamos a regresar al capítulo, ya vimos el capítulo 1 de Génesis. En el capítulo 2 de Génesis dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
observa esto, todavía no había pecado, todavía no había dolor, no había muerte, no había maldición, pero sí había trabajo. Por lo tanto, el trabajo no entró al mundo como un castigo, como piensa alguna gente. El trabajo era parte del paraíso. El trabajo era parte del jardín del Edén. Dios coloca a Adán y a Eva en un jardín, no los coloca en una ciudad, no los coloca en una ciudad ya completamente terminada. Él los coloca en un jardín. Allí no había carreteras, no había hospitales, no había escuelas, no había restaurantes, no había casas, ni tecnología. ¿Qué había allí? Había semillas, había tierra, había árboles, había agua, había minerales, había posibilidades. Diga posibilidades. Había gran cantidad de materia prima. De hecho, Tim Keller dijo: Dios dejó en la creación un potencial profundo que los seres humanos debían descubrir y desarrollar mediante su trabajo. Eso significa que trabajar es tomar algo que podría ser y mediante la ingenuidad, la creatividad, el esfuerzo y la sabiduría, ayudarlo a convertirse en lo que debe ser. Tomar lo que podría ser y convertirlo en lo que debe ser. Por ejemplo, un agricultor convierte tierra y semilla en comida. Un constructor transforma materiales o materia prima en un lugar seguro, en una construcción segura, en una casa o en un edificio. Un maestro toma estudiantes confusos y los lleva al entendimiento. Un mecánico restaura lo dañado. Una madre o un padre toma el caos cotidiano de una casa y lo organiza y lo estabiliza y lo dirige. Eso es parte de cultivar el jardín. No importa si tu trabajo parece grande o parece pequeño, su dignidad no depende ni del salario, ni del título, ni del aplauso de ninguna otra persona. Su dignidad comienza en el hecho de que fuimos creados a imagen de un Dios que trabaja. De hecho, en el Antiguo Testamento, la palabra adoración, la palabra servicio y la palabra trabajo se utiliza siempre la misma palabra, y es el término avoda. Avoda es interesante porque lo usaban, la palabra avoda, para construir ladrillos en Egipto cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Es la misma palabra que se utiliza para describir el trabajo de los artesanos que construyeron el tabernáculo. Y es la misma palabra que se utiliza para describir la función de los levitas que adoraban en el templo. Vemos cómo la Biblia conecta categorías que nosotros hemos separado. Nosotros separamos la adoración para el domingo y el trabajo para lunes a viernes. La Biblia unifica esas tres categorías y dice trabajo, servicio y adoración. Cuando son hechos para Dios, son la misma cosa. Tu adoración no termina cuando se apagan las luces en este santuario. Continúa cuando tú haces tu trabajo delante de Dios. ¿Sabes que una de las primeras personas en la Escritura que Dios llena de su Espíritu Santo, la llena para ejercer la función de su trabajo? En Éxodo capítulo 31 ves la historia de Bezalel y dice que Bezalel fue lleno del Espíritu Santo. Pero si te fijas, dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de artesanías. Bezalel no fue lleno del Espíritu Santo únicamente para hablar, fue lleno del Espíritu para crear. Fue ungido para hacer su trabajo con excelencia. El Espíritu Santo no solamente unge púlpitos, también unge manos, unge ideas, unge decisiones. El Espíritu Santo unge diseño, unge conversaciones y unge soluciones. ¿Sabes que Dios puede darte sabiduría para dirigir una reunión? ¿Sabes que Dios puede darte paciencia
para enseñarle a un niño complicado y difícil en este nuevo año de clases? ¿Sabe que Dios puede darte creatividad para resolver un problema que parece imposible de resolver y nadie ha podido resolver en la empresa? ¿Sabes que Dios puede darte discernimiento para tratar a un cliente y dominio propio para responderle a alguien cuando te falta el respeto en el lugar de trabajo? Volviendo al Génesis, también enseña que el trabajo tiene límites. Diga límites. Si te das cuenta, Dios trabajó 6 días y descansó el 7º día. No porque estaba cansado, sino para demostrarnos ritmos saludables de trabajo y de descanso. Dice, al llegar el 7º día, en el capítulo 2, Dios descansó, porque había terminado toda la obra que había emprendido. El descanso declara, cuando nosotros tomamos descanso, yo no soy Dios y el mundo puede continuar mientras yo duermo. Esto no es una condenación para nadie que esté trabajando 2 empleos ahora mismo para sostener su hogar. La realidad es que Dios ve tu esfuerzo, pero aún en esas temporadas difíciles debemos recordar que nuestros límites son una realidad física y no una falla espiritual. Hay gente que para demostrar valor no saben cómo detenerse de su trabajo porque han encontrado identidad y dignidad en su trabajo. Si nunca podemos parar, escucha esto bien, el trabajo ha dejado de ser un llamado, una vocación y puede haberse convertido en tu amo. Esa es la primera parte del jardín. La segunda eran las espinas. El pecado no creó el trabajo, pero lo distorsionó. Al igual que el impacto del pecado en todas las áreas del mundo y la humanidad, el pecado impactó el lugar de trabajo y las relaciones de trabajo quizás en mayor proporción que ninguna otra área. Génesis 3:18 al 19 dice, la tierra producirá, fíjate que no había ni cardos ni espinas hasta ese punto. Luego de la caída dice, la tierra te producirá cardos y espinas. Pero te dice, y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. En otras palabras, habrá fruto, pero habrá espinas. Tu trabajo y tu esfuerzo producirá, pero no sin carne y sin espinas. El trabajo permanece, pero empieza a aparecer la frustración como producto de la entrada del pecado. Por eso, tú puedes hacer todo correctamente y nunca va a terminar como tú esperabas que saliera. Nunca va a salir el trabajo en la perfección que tú pensaste, diseñaste y te propusiste. Puedes trabajar duro y no recibir reconocimiento. Puedes cuidar a personas que no te lo agradecen. Por eso, cuando hablamos de cardos y espinas en el lugar de trabajo, puedes tener un jefe injusto, un compañero difícil o un cliente imposible. Cardo y espinas, no se lo diga en voz alta, pero cuando usted tiene una definición clara del trabajo antes de la caída y después de la caída, y usted tiene una perspectiva bíblica, usted puede entrar a su lugar de trabajo y no decaerse, ni desmotivarse, ni desmoronarse cuando estas cosas ocurran, porque tú dices cardo y espinas, pero de esos frutos también yo voy a comer. Puedes estudiar durante años y terminar trabajando en algo que nunca imaginaste. De hecho, quizá en tu país eras un profesional respetado y al llegar aquí tuviste que comenzar desde cero porque tu título no fue reconocido cuando llegaste a Estados Unidos. Puedes amar lo que haces y aún así terminar agotado. La realidad es que en este mundo el trabajo honesto va a producir fruto, pero ningún trabajo está completamente libre de espinas. El problema es que cuando no tenemos una perspectiva correcta, nos decaemos, nos desmoronamos frente a las espinas y tendemos a caer en uno de estos 2 extremos. El primero, despreciamos el trabajo. Solo trabajo porque tengo que pagar cuentas. Mi vida real comienza el viernes cuando poncho esa tarjeta o salgo de mi trabajo. Ahí empieza mi felicidad. Mientras tanto es algo que tengo que resistir. Visión distorsionada del trabajo. El trabajo Dios lo creó porque nos da dignidad y contribuye a tu desarrollo. Pero ¿qué hacen otros? Me encanta tanto mi trabajo que descuido a mi familia por completo. Yo soy lo que logro, yo valgo lo que gano
Y si me ascienden, entonces soy alguien. Y si fracaso, no soy nadie. Cuando el trabajo es solamente una carga, escucha esto, perdemos propósito. Perdemos propósito de Dios en nuestra vida. Y cuando el trabajo se vuelve nuestra identidad, perdemos nuestra alma. El trabajo es un pésimo salvador. El trabajo nunca va a cumplir con las promesas que el mundo nos dice que nos va a otorgar o que nos va a dar, porque el trabajo siempre te pide más, diga más. El trabajo siempre te pide más, te pide otro logro, te pide otro contrato, te pide otro reconocimiento, te pide otro ascenso y nunca te va a decir, ya eres suficiente. Por eso el otro lado de esta moneda es, el evangelio no solamente cambia dónde pasarás la eternidad, el evangelio cambia desde donde nosotros vivimos y desde donde trabajamos hoy. Desde donde trabajamos. ¿Qué estoy diciendo con eso? En Cristo ya no trabajamos para conseguir una identidad. Trabajamos desde una identidad ya otorgada y dada, desde una identidad ya recibida en Cristo Jesús. Antes de que Jesús comenzara su ministerio público, ¿qué dijo el Padre acerca de Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien estoy 100% complacido. Él no había hecho nada todavía, porque la bendición del Padre sobre ti y sobre tu identidad y sobre tu dignidad es que no es ganada ni merecida, es otorgada como resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. De hecho, Jesús trabajó desde el amor del Padre, no para ganarse el amor del Padre. Y tú también puedes hacerlo. Tú piensa en esto, tu jefe puede evaluar tu desempeño, pero no puede determinar tu valor. O sea, te la dejo ahí para que se asiente. ¿Por qué? Porque nos desbarata una mala evaluación. Cuando una mala evaluación acerca de tu desempeño te desbarata, es porque he puesto demasiado peso. Le he dado demasiado valor a mi identidad conectada a mi desempeño. Una compañía puede eliminar tu posición, pero no puede cancelar tu llamado. Te puede despedir, pero no te puede deshacer. Un cliente puede rechazar tu propuesta, pero no puede quitarte tu identidad. Tu salario simplemente describe una compensación, no describe tu dignidad. ¿Está conmigo hasta aquí hoy? Yo te voy a equipar para lanzarte. Mañana hay una imagen del evangelio en Génesis 3 que me pareció poderosa mientras me preparaba para este fin de semana. Si recuerdas, Génesis 3 dijo, la maldición produjo cardos y espinos. Y mira la ilustración importante. Cuando Jesús fue a la cruz, ¿qué pusieron sobre su cabeza? Una corona de espinas. Los soldados colocaron sobre su cabeza una corona de espinas. Piénsalo. Piensa en eso por un momento. No fue casualidad. El fruto de la maldición fue colocado sobre la cabeza de Cristo. Él la cargó, nuestro Redentor cargó la maldición del pecado, incluyendo los cardos y las espinas del trabajo. Jesús cargó nuestra culpa, nuestra vergüenza, pero también entró a nuestro mundo de sudor, de dolor, de injusticia y de frustración. En la cruz, Cristo cargó la maldición sobre él, que las espinas cargaban sobre la humanidad o ponían sobre la humanidad, para que las espinas ya no tengan la última palabra. Ni los cardos ni las espinas de tu trabajo tienen la última palabra en tu vida. Eso no significa que mañana todos los problemas van a desaparecer en tu trabajo. Significa que tu trabajo difícil, que el lugar donde estás o donde puedas estar, no está abandonado por Dios. Significa que Cristo va a encontrarte allí en ese momento de dificultad y de reto, y allí te va a sostener, allí te va a formar y allí te va a transformar. Si Cristo cargó tus espinas y mis espinas,
Si Él verdaderamente redimió tu identidad, Él también decidió acompañarte en tu trabajo. Entonces, ya no tengo que ir a trabajar solamente para sobrevivir. Ahora puedo llevar mi trabajo como una ofrenda a Cristo y depositarlo a sus pies y decirle: Señor, aquí quiero crecer, aquí te necesito. Fórmame, desarróllame y ayúdame a identificar mi propósito en ti y no a identificarlo a través de lo que hago en mi día a día. Por eso el altar es importante. El jardín, las espinas y el altar. En Cristo el trabajo puede ser adoración. En Cristo el trabajo puede ser adoración. Durante 2 domingos, en una semana reciente, hablamos acerca de la adoración corporativa. ¿Se acuerda de eso? Y yo creo que ha marcado la atmósfera. Yo creo que venimos más animados, más preparados, más conscientes de lo que implica la adoración corporativa cuando nos reunimos como iglesia. Se siente. Estamos llegando más listos, dispuestos a darle a Dios la gloria que Él se merece. Pero ahora, diga ahora, necesitamos dar nuestro próximo paso en el discipulado. La adoración no termina cuando termina la reunión. ¿Está conmigo? La adoración es parte de mi estilo de vida. La adoración no termina cuando bajamos las manos o dejamos de cantar. La adoración, lo que hacemos aquí el domingo, es adoración. Claro que sí, pero también puede ser adoración lo que hacemos el lunes en la oficina, en el taller o en el salón de clases. Lo que hacemos el martes en la construcción, lo que hacemos el miércoles en el hospital, lo que hacemos el jueves en el salón de clases y el viernes atendiendo un negocio o cuidando nuestro hogar. El domingo somos la iglesia reunida. De lunes a sábado somos la iglesia enviada y dispersa por toda la ciudad. Adorando, adorando, adorando al mismo Dios con la misma fuerza, con la misma fe y con el mismo deseo. El mismo Dios que recibe mi adoración el domingo quiere recibir nuestro trabajo durante toda la semana. Por eso Pablo le escribe a los romanos y le dice: ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es su verdadero culto. Esa es su verdadera adoración. Pablo no limita la adoración a un lugar, a una canción, a una reunión. Él dice: entréguenle a Dios su vida completa. ¿Qué está diciendo? Entrégale tu mente, tus manos, tus capacidades, tu tiempo, tus decisiones, la manera en cómo haces el trabajo. Y si eres estudiante, ese es tu trabajo. Pablo le dice, de hecho, a la iglesia en Coloso, en el capítulo 3, verso 23, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pablo le está escribiendo esta carta a personas que estaban en condiciones laborales menos que ideales. Menos que ideales. Y en esencia Pablo lo que les estaba diciendo es: el ser humano que está sobre ti no es la autoridad final sobre tu vida. Tu jefe no es la autoridad final sobre tu vida. Cristo es tu verdadero Señor. Tú trabajas para Él. Y cuando trabajas para Él, aún una tarea que otros pueden menospreciar puede convertirse en una ofrenda delante de Dios. Tu retiro, una ofrenda delante de Dios. Ser ama de casa, una ofrenda delante de Dios. Eso significa que tú puedes tener un jefe difícil y complicado y aún así trabajar para Cristo. Tú puedes sentir que nadie te reconoce en tu trabajo y aún así sabes que el que lo ve todo, ve tu trabajo y admira tu trabajo y te dice: tú eres mi hija amada en quien estoy complacida. Tú eres mi hijo amado y por ende no necesito el reconocimiento. Pablo tampoco aquí estaba ni romantizando la injusticia, ni autorizando a los jefes a explotar ni a maltratar. Así que si tú tienes negocio propio, escúchame, porque Pablo también le habló a los jefes en el capítulo 4, verso 1. Le dice: y ustedes, amos, dueños de negocio, empresarios, jefes, proporcionen a sus esclavos, en nuestra época a sus empleados, lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. ¿Qué hace Pablo? Pablo dignifica al trabajador, pero también responsabiliza al jefe. El evangelio es increíble. De hecho, transforma tanto la manera de trabajar
como la manera de dirigir. Es importante que sepamos que no todo trabajo es adoración. Tú dices, no, es que mi martirio ya nada más es adoración. Eso no funciona así. Porque tengas un mal jefe, eso tampoco funciona así. O porque no esté bien el negocio. No, tienes que entregárselo a Él como una ofrenda de olor grato. Señor, te entrego este año escolar. Te entrego como maestro, como profesor, como estudiante. Te entrego mis empleados, mi empresa, mis negocios, mi equipo de trabajo, mi jefe, mi jefa. El trabajo se convierte en adoración cuando se lo presentamos a Dios, cuando lo hacemos conforme al carácter de Dios y cuando por medio de Él buscamos servir a nuestro prójimo. La adoración del domingo dice, Señor, tú eres digno. De hecho, lo cantamos casi todos los domingos. La adoración del lunes demuestra, Señor, tú también eres digno de la manera en que yo trabajo. Por eso, nuestra adoración no puede ser intensa aquí y descuidada en el trabajo. De hecho, los mejores empleados, los mejores supervisores, los mejores empresarios deberían ser los cristianos. ¿Por qué? Porque lo hacen para Dios. Presentarme a mi trabajo debe ser mi carta de presentación antes de mi campo de evangelización. ¿Cómo hago mi trabajo? Debe hablar mejor de mí que cómo hablo con mis labios. La verdadera adoración integra toda tu vida. Jesús no quiere ser el Señor de tu canción. Él quiere ser el Señor de nuestra vocación, nuestras decisiones, nuestra ética de trabajo cuando nadie nos está mirando y de nuestro trabajo. ¿Qué estoy diciendo con eso? El culto del domingo nos forma para la misión del lunes. El culto, la reunión del domingo nos prepara para la misión del lunes. El evangelio transforma la misión. El evangelio transforma el lugar y cómo yo veo mi lugar de trabajo como creyente. Yo no puedo dejar que la cultura determine cómo yo miro mi empresa, mi equipo, mi gente, el lugar donde yo trabajo. De hecho, la mayoría de las personas al alcance de mi voz no van a pasar la mayoría de los días de esta semana en una iglesia. ¿Dónde van a pasar ustedes la mayoría de sus días? En proyectos, en construcción, en empresas, en hospitales, en salón de clases, en salones de belleza, cortando céspedes, podando patios, llevando a cabo iniciativas de cuidado de hijos o de familiares o de hijos de otros. Y esto es importante. En tu lugar de trabajo, ese es tu campo de ministerio. Ahora, no tienes que convertir cada conversación en un sermón. No tienes que hablar de forma particular, religiosa, ni exótica, ni extraña para que digan que tú eres cristiano. La forma de saber que tú eres cristiano no debe ser como tú hablas necesariamente. Tu primer testimonio, ¿sabes cuál es? Tú llegas primero que nadie y te vas después que nadie. Tú llegas a tiempo y tú haces lo que dijiste que ibas a hacer. Tú cumples tu palabra. Tú admites cuando llevas a cabo un error, que es de humanos errar, y tú eres el primero y dices, ¿sabes qué? Yo sé que cometí un error. No es a ver a quién le he hecho la culpa. O no, pero es que están tapando a aquel que es el favorito o la favorita. Es negarte a participar del chisme por bueno y sabroso que esté. Es tratar con dignidad a quien otros ignoran en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo bien hecho de un jefe, de un creyente, ya es la manera principal de amar a tu prójimo. Y cuando llega la oportunidad de hablar, que se va a dar, entonces tus palabras van a sostener tu fe, tu esperanza gloriosa en Cristo Jesús. ¿Y por qué tú reaccionas diferente a como todos los demás reaccionan? Cuando el Espíritu Santo te unge para tu trabajo, y ahora tu carácter, tu competencia, o sea, tu sentido de destreza, tu capacidad y tu compasión, ¿qué ocurre? El trabajo se convierte en una expresión del reino de los cielos. De hecho, nosotros debemos, Miroslav Volf, un gran escritor en esta área, escribió un libro llamado Trabajar en el Espíritu. Cómo trabajar en el Espíritu. Y él propone que el cristiano entienda su labor como cooperación con Dios, en el poder del Espíritu Santo, participando tanto en el desarrollo de la creación como en su renovación.
¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo quiere acompañarte de lunes a sábado. Significa que antes de abrir el negocio, tú debes orar al Espíritu Santo, dame sabiduría y dame dirección. Que antes de abrir tu negocio y establecer la estrategia para el año 2027, ya tú estás pensando, Señor, cómo un segmento del mercado que yo atiendo debe estar dirigido a mejorar las condiciones de vida de un segmento de la sociedad que está en desventaja. Cómo lo que construyo, cómo lo que creo, cómo donde establezco belleza, cómo debe bendecir con un sentido de justicia más amplio a lo que todo otro negocio hace. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Antes de entrar a la reunión, dile, Señor, ayúdame a hablar con verdad y con gracia. Tú conoces mis tendencias, tú conoces mis miedos y tú conoces cómo yo voy a reaccionar en lo natural. Pero Espíritu Santo, ayúdame a hablar con verdad, ayúdame a hablar con gracia y ayúdame a extender esa verdad con amor. Antes de responder a este texto, a este email o a este post de las redes sociales, gobierna mis emociones y mi lengua, Espíritu Santo. ¿Está conmigo hasta aquí? Antes de atender a esa persona, que ya usted sabe que es difícil, complicada, dile, Señor, permíteme verla como alguien creado en tu imagen, porque esa persona carga tu imagen, fue creado a tu imagen y a tu semejanza. Y antes de tomar cualquier decisión, dile, Señor, no permitas que el dinero sea mi único criterio. Antes de tomar ese ascenso, antes de tomar ese próximo trabajo, antes de tomar esa iniciativa, dile, Señor, que el dinero no sea mi única motivación ni mi único criterio. ¿Qué tú quieres hacer a través de mí? ¿Cuál es tu propósito de reino? ¿Cómo yo puedo dar un adelanto? Ese debe ser nuestra función y nuestro trabajo. Dar un adelanto del reino. Tu lugar de trabajo no es un espacio secular donde Dios espera y te espera afuera y te dice, aquí te espero cuando salga. No. Cristo, el Señor, también está allí. De hecho, te dije hace un momento, la Biblia empieza en un jardín sin desarrollar. El jardín del Edén, ¿sí o no? ¿Y cómo termina el libro de Apocalipsis? Lo que comenzó en un jardín termina en una ciudad. En una ciudad llena de la presencia de Dios. ¿Qué estoy diciendo con eso? Dios no abandona, ni abandonó, ni abandonará su creación. Él la redime y la lleva a su propósito. Termina la palabra de Dios ¿con qué? Con la Nueva Jerusalén. Lo que empezó en un jardín termina en la Nueva Jerusalén, la ciudad. Nuestro trabajo puede anticipar el reino venidero. ¿Qué dice Apocalipsis 21, 1 al 5? Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. En otras palabras, todo lo que el pecado había corrompido, desahuciado y desgastado, dejó de existir, lo corrupto. Pero además vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba ¿de dónde? Del cielo. Lo puede ver ahí en pantalla, yo creo, ¿sí o no? Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. No solo personas, todas las cosas. Todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. La esperanza cristiana no es que Dios abandona su creación. Él no abandona su creación. Él restaura, redime y transforma su creación. Él no dijo, no, qué error, esto lo voy a borrar ahora. No. Él envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree tenga vida y vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice en español, el griego dice el cosmos. Implica más allá de nuestro mundo. Él vino para traer restauración. Y aquí entonces es que conectas la bondad de la creación original con la continuidad, diga continuidad, de la nueva creación. Estos no son segmentos y pedazos aparte. Lo que comenzó en Génesis en el jardín termina en la Nueva Jerusalén, la gran ciudad que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es habitar entre su pueblo. Y para que se rompiera esa brecha que el pecado trajo y el plan de Dios desde el principio tuviese continuidad, Él envía a su Hijo Jesucristo, colgado en una cruz, perdona nuestros pecados y renueva y transforma
todas las cosas. La Biblia no nos da todos los detalles acerca del trabajo en la eternidad. Siempre me pregunto, ¿qué haremos los pastores en la eternidad? Porque, o sea, todo el mundo tiene trabajo menos nosotros. Así que yo estoy tratando de buscarme otro empleo para la eternidad. ¿Por qué? Pues yo digo, van a tener a Jesús. Imagínense, el pastor de pastores. El pastor de pastores. Así que si usted tiene una sugerencia, me deja saber. Y no vamos a afirmar más allá de lo que dice la Escritura, pero sí la Escritura nos muestra en el libro de Apocalipsis una humanidad restaurada, una ciudad. La Biblia nos muestra naciones, la Biblia nos muestra belleza, la Biblia nos muestra cultura, nos muestra trabajo, nos muestra servicio, actividad sin la maldición del pecado. Cuando Cristo haga nueva todas las cosas, el desarrollo humano alineado con el propósito de Dios no va a ser desechado, será purificado, perfeccionado y renovado. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:58, por lo tanto, mis hermanos, amados, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Tan importante porque Pablo, aunque específicamente está hablando acerca de entregarnos a la obra del Señor en el contexto original, el principio proviene de una verdad mucho más abarcadora, porque ustedes saben que nada de lo que hacemos es en vano, nada hecho en obediencia a Él carece de significado. ¿Qué estoy diciendo con eso? Claro que todo lo que hacemos no va a permanecer, la ambición egoísta no va a permanecer, la explotación no va a permanecer, el engaño no va a permanecer, y aquello que deshumaniza, eso no pertenece al reino de los cielos. Pero ninguna obra hecha en Cristo por amor, en verdad y para el bien de otros es desperdiciada. Yo tengo que entender eso bien, porque hay gente que tiene una mala teología del trabajo y dice, no, si un día nos vamos a ir, y piensan que los van a elevar a no sé dónde y van a llegar y allí ya van a estar con los angelitos tocando una arpa el resto de la eternidad. Eso no es lo que enseña la fe cristiana ortodoxa ni ninguna teología bíblica. Dice, lo que comenzó en un jardín terminará en la nueva Jerusalén, una nueva ciudad. Y en una ciudad siempre hay proyectos y hay trabajo y hay desarrollo y hay mucho que hacer. Pero escucha esto, la iglesia hoy, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, una de las metas de Dios es que fueran un anticipo del reino venidero. ¿Entiendes eso? Significa, yo hoy soy un anticipo de lo que va a ser el reino venidero como creyente. Por eso el Señor le decía, el mundo lo volteó al revés. Él decía que las monedas de una viuda valen más que todas las riquezas. Por eso Él decía, es difícil el camino estrecho, pero Él camina, Él nos lleva a caminar con Él. Cada vez que tú proteges la dignidad de alguien, están dando un anticipo del reino. Escucha esto bien. Cada vez que tú reparas algo roto, tú estás dando un anticipo del reino. Cada vez que tú practicas justicia, generosidad y verdad, tú estás dando un anticipo del reino. De cuando Cristo venga y haga todas las cosas nuevas, así van a funcionar. Y tú das anticipo porque tú eres una nueva criatura con nuevos propósitos. Y ya somos ciudadanos del reino de los cielos y vivimos de acuerdo ya no a las leyes de aquí, sino a las leyes del cielo. Aunque esperamos la consumación futura del reino, la iglesia está llamada a encarar anticipos de esa realidad venidera. ¿Qué estoy diciendo con eso? Deja que mañana lunes tu trabajo se convierta en un pequeño anticipo del reino. Y hazte la pregunta al final del día, ¿mi trabajo tuvo más características de cardos y espinas o mi trabajo fue un anticipo del reino? A lo mejor tú llegaste hoy aquí cansado con tu trabajo y lo menos que quería era que te hablara del trabajo. Pero como Dios sabe exactamente lo que necesitamos y quizás quería traer a ti un poquito de su reino para sus propósitos y dar claridad donde no hay claridad. O a lo mejor llegaste frustrado porque te despidieron de tu trabajo y no entiendes por qué te despidieron a ti y no a otro. O llevas tiempo buscando empleo, buscando trabajo y no sabes por qué no lo has conseguido.
O quizás sabes que Dios te ha llamado a salir del lugar de donde estás, pero por difícil que es, estás cómodo ahí y no quieres enfrentar la incertidumbre de a dónde te tienes que ir. Y sabes que Dios te está diciendo como Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de lo que es cómodo, porque tengo más cosas para ti. O quizás estás aquí hoy al alcance de mi voz y tu trabajo se ha convertido en tu Dios. Y tu familia vive de las sobras. Cuando llegas agotado, cansado y sin una onza de energía para poder invertir en el matrimonio, o en los hijos, o en la familia, o en el plan que Dios tiene para ti. Hay muchísimas formas diversas de expresar los cardos y las espinas. En este mundo caído se crean muchas oportunidades, sobre todo entre los creyentes. Y si no tenemos cuidado, sobre todo entre nosotros los latinos que vinimos a este país por una mejor vida. Pero Dios dice, una mejor vida no es el dinero. El dinero es importante para vivir, para mantener una estabilidad, pero hay mucho más allá. Y Dios te dice, yo no te traje aquí para el dinero, te traje para darte vida y vida en abundancia. Y lo que tú pensabas que te iba a elevar, yo lo voy a usar para transformarte y verdaderamente elevar tu dignidad y darte propósito de anticipo del reino. El Evangelio libera tu trabajo de que se convierta en tu identidad y lo convierte en adoración y en servicio a Él. Adoración y servicio a Él por el bienestar de los demás. Yo quiero que ahí donde tú estás, tomemos un momento de reflexión antes de hacer nada más. Yo quiero que tú extiendas tus manos frente a ti. Y ahora yo quiero que las tornes al Señor. Y mires tus manos, mira tus manos. Estas son las manos que construyen, que educan, que cocinan, que preparan, que levantan, que edifican. Son las manos que cargan, que cuidan. Son manos que sanan, que sostienen. Yo quiero que tú mires tus manos, sostienen tu familia, esas son tus manos. Así abiertas delante de Dios. Dile, Señor, hoy te entrego mi trabajo como una ofrenda. Te entrego mi trabajo, mi vida. Que estas manos se conviertan en un altar para levantar y exaltar tu nombre, para hacer trabajo con excelencia, para no permitir que mis manos y mi trabajo se conviertan en mi dignidad, sino que tú te conviertas en mi sustento. Yo quiero que pongamos en pantalla esta oración y la hagamos juntos en voz alta con nuestras manos así, como para recibir y entregar y recibir. Hagamos esta oración juntos y si te atreves a hacerla en voz alta, quiero que la hagas conmigo. Señor Jesús, este trabajo no es mi identidad, tú eres mi identidad. Este trabajo no es mi salvador, tú eres mi salvador. Pero este trabajo sí puede ser mi ofrenda. Dame sabiduría para hacerlo bien, integridad para hacerlo correctamente, amor para hacerlo al servicio de otros y descanso para recordar que el mundo está en tus manos y no en las mías. Lléname con tu Espíritu Santo. Hazme fiel en la parte del jardín que me has confiado y permite que por medio de mi vida y mi trabajo alguien pueda ver un anticipo de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Familia North Place, al salir de este santuario, no dejamos la presencia de Dios aquí. Su presencia va contigo. Su paz va contigo. Su unción va contigo. Su sabiduría va contigo. Hay una forma sobrenatural para el creyente para vivir una vida ordinaria, pero caminando de forma en fe y sobrenatural. Porque Cristo no es Señor del domingo nada más. Cristo es el Señor del lunes al sábado. Que Dios te bendiga, te guarde y que le haga resplandecer su rostro sobre ti. No te olvides obtener la guía a la salida. Te espero el próximo domingo que lanzamos a Axios.
Invita a alguien el próximo domingo. Va a ser una serie extraordinaria. Ya hemos estado estudiando el material y quiero invitarte a que formes parte de esta. Es un movimiento lo que se está creando. Quiero invitar al equipo de oración que me acompañe mientras todos nos ponemos de pie. Y si deseas recibir oración, si deseas abrir tu corazón a Jesús hoy, el ministerio de oración, nuestros líderes de regeneración, nuestros líderes de grupo están dispuestos a orar por ti. Oran durante toda la semana, pero están deseosos de orar por ti. Si necesitas recibir oración, te invitamos a que recibas oración. Esperamos el próximo domingo. Gracias por haber estado con nosotros.